Vamos a estar haciendo un análisis del Papa Francisco y escucha porque te voy a explicar cómo es que su enfermedad está totalmente relacionada con algo del pasado y obviamente lo vamos a ver desde la perspectiva de la biodescodificación. Quédate porque también vamos a descubrir algunos datos numerológicos y más información acerca de su enfermedad y del estado de salud actual. Bueno, pues el Papa Francisco, su nombre real y completo es Jorge Mario Bergoglio. El nombre Francisco significa y tiene origen relacionado a la tribu germana Franken, quienes se autodenominaban como hombres libres. Puntualmente deriva del latín franciscum, que significa perteneciente al pueblo de los francos o aquel que ama la libertad. Qué curioso ese nombre que él eligió, porque una vez que te conviertes en papa, eres tú quien elige el nombre que quiere llevar. Así que él eligió este nombre. Vamos a ver qué significa Jorge, que es el primer nombre real que él tiene. Jorge significa agricultor o el que trabaja la tierra. La tierra. Proviene del griego georgios, que es una combinación de las palabras ge, que significa tierra, y ergon, que significa trabajo. Así que el hombre del trabajo, el agricultor, aquel que le gusta trabajar, eso significa Jorge. Veamos Mario. El nombre Marius significa varonil o guerrero. Es un nombre masculino de origen latino que se usa en italiano, español, portugués y griego principalmente. Y su apellido Bergoglio, es de origen italiano, forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una selectiva clase. Bergoglio como tal no tiene un significado. Yo busqué la composición de la palabra para tratar de quizás identificar el significado si es que separamos las palabras, pero no hay nada al respecto, solo que este apellido es italiano y es de donde principalmente provienen familias con este apellido. Ahora, ¿quién es el Papa Francisco una vez que se hizo Papa? Pues es el 266 o 266 y actual Papa de la Iglesia Católica. Y fíjense que esto qué interesante porque el Papa número 266 significa esta suma de números da 14. Y si volvemos a sumar o a reducir de 14 nos da 5 porque sumamos 1 más 4. Este 5 nos habla de facilidad para hacer varias tareas al mismo tiempo. Es un papa que de hecho ha tenido que resolver diferentes situaciones durante su papado. Y es cierto que los números 5 también nos habla de tener más libertad a la hora de tomar decisiones. Los 5 siempre van a buscar ese camino de hacer las cosas por la vía correcta, pero salirse con la suya. Y ese es el caso del Papa Francisco, ya que todos sabemos los cambios que hizo a la religión católica y para eso hoy no voy a hablar de esos cambios, pero de que los hizo, los hizo. Para eso puedes irlo a averiguar tú, pero hizo varios cambios importantes que en otra época, con otro papa, probablemente esto no hubiera sucedido. Vamos a ver que es el octavo jefe de Estado y soberano de la Ciudad del Vaticano, el octavo. ¿Qué significa el 8? Transformación, cambios, finales, comienzos, karma, dharma, justicia. Y bueno, creo que el ser el octavo también tuvo mucho que ver con los cambios que hizo él en cuanto a los matrimonios de personas del mismo sexo, etcétera. O sea, él hizo varios cambios que, como acabo de decir, en otro momento, otro papa no se hubiera atrevido. Veamos esto. Él nació un 17 de diciembre de 1936. Actualmente tiene 88 años de edad. Qué interesante, ¿no? Es un número maestro, muy, muy alto número maestro.
El doblemente 8 nos habla de la fuerza doble de la muerte, pero para dar vida o renacimiento. Resiliencia, cambio profundo a través de ir a la oscuridad para salir a la luz, ver desde otra perspectiva y tomar justicia o hacer justicia. Híjole, el número 8 nos habla de muchas cosas porque nos recuerda que aquellas cosas que has hecho regresarán a ti. Si han sido buenas para los demás, se va a regresar a ti esa bondad. Pero si no ha sido así, también te tocará lo que te corresponde y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, este 88 que está viviendo en la edad el Papa Francisco también le aplica a él, por supuesto. Él es un humano, humano como todos nosotros. Y por supuesto que todos los datos energéticos disponibles que estén le van a afectar a él también, sí, por supuesto. Ahora, es verdad que es un ser que se dedica mucho a la oración, que está muy conectado con sus creencias y esto, desde luego, que de alguna manera le debe de ayudar si él tiene fe en que él pueda restaurarse y volver a lo que tiene que volver. Pero también debemos entender que él tiene esa edad de 88 años, ya está mayor y pues pasa que todos en algún momento tenemos que irnos, ¿cierto? ¿Será posible que entonces con esta edad, 88, haya una posibilidad de que se vaya? Bueno, puede ser a los 88, puede ser todavía a los 89 años. ¿Por qué? Porque si sacamos la suma del 8 más 8 nos da 16. Si reducimos a un solo dígito ese 16, nos da un 7. 1 más 6, 7. Es un año muy espiritual para el Papa en su edad, está viviendo una energía muy espiritual, más todavía de lo que él es, ¿no? Experiencias interesantes que le están pidiendo a él un cambio, darse cuenta de cosas que él tiene que darse cuenta de su propia vida, ¿sí? Vamos ahora a mirar que el 89, si fuera el caso, el 89 sumado nos da un 17. Entonces volvemos a reducir, 1 más 7 nos da un 8. Entonces sí es viable que a sus 89 años también pudiera partir, ¿no? 88, claro que sí, porque es un doble 8. Y a los 89, desde luego, porque es en su suma el número 8, que volvemos a repetir, siempre el 8 nos va a recordar la muerte desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Vamos a ver que él nació en Buenos Aires, Argentina, desde el 14 de febrero, que esto lo sabemos todos, permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una grave infección pulmonar que evolucionó a neumonía llamada bilateral. Fue en mayo del 2022 cuando el Papa Francisco apareció por primera vez en silla de ruedas debido a intensos dolores en su rodilla derecha. Esa es la otra cosa que él padece. Y este dolor es provocado por un ligamento roto y artrosis, una enfermedad degenerativa que afecta las articulaciones. Veamos un poco de su información de su juventud, ¿no? Aquí lo vemos siendo papa. En su juventud, en 1957, cuando tan solo tenía 21 años, y aquí lo tenemos súper joven, a sus 21 años de edad sufrió una grave infección respiratoria que obligó a los médicos a extirparle el lóbulo superior del pulmón derecho. Y te voy a mostrar aquí esta imagen, ¿no? Para que te des cuenta de qué estamos hablando. Sufrió una grave infección respiratoria y eso fue lo que determinó que los médicos decidieran quitarle este lóbulo superior del pulmón derecho. Y quédate con este dato de que fue en el pulmón derecho porque todo empezó ahí. Todo empezó cuando tenía tan solo 21 años. Vamos a continuar con esto. A pesar de ello, según los médicos, el tejido que le falta a su pulmón no tiene impacto significativo en su salud. Eso aparentemente en su momento, ¿no?
Pero se sabía que la única preocupación sería una disminución en la reserva de la respiración si llegara a padecer una infección respiratoria. Es decir, el Papa Francisco siempre tenía que mantenerse cuidándose, evidentemente porque cualquier bacteria o virus en sus pulmones podrían entonces afectarle de manera significativa el poder respirar. El Papa Francisco se encuentra estable, pero persiste el riesgo de crisis, dicen fuentes del Vaticano. Veamos esto. Él es un papa que tiene una energía bien interesante en su fecha de nacimiento o misión de vida. Él tiene una misión de vida número 3 con esta fecha de nacimiento que ya te proporcioné. Pero este 3 que también lo acompaña un 0 porque es 30, reducidos 3, pero vamos a tomar el 30, nos habla de una persona súper, súper creativa, una persona que le encanta inventar, crearse nuevos caminos, nuevas maneras, llegan a ser genios incluso. Y fíjate que son muy artísticos, les encanta el arte de cualquier índole, ¿no? Puede ser arte con las manos, arte con el canto, la danza, la creatividad de simplemente escribir una letra, una canción, hacer poesía, etcétera. Él, de hecho, estudiaba literatura y era maestro de literatura. Ahorita vas a escuchar esto, pero siento que él en sí tenía mucho de artista adentro de él. Quizás no lo desarrolló como él hubiera querido, pero es la realidad. Esa misión de vida número 3 le hablaba a crear grandes cosas. Pero ojo, que el 3 también nos recuerda a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un número espiritual como el 7, de tal manera que no es de extrañarse que se haya él decantado por ser un cura. Fue elegido el 13 de marzo del 2013. Fíjense qué interesante, porque él se convierte en papa el día 13 de un día 3 de un año 2013, que al sumar tú la fecha 13 de 3 de 2013, hazlo para que tú mismo te des cuenta, da otro 13. Es una energía con un número 13 ese día. Y si lo reducimos ese 13 a un solo dígito, 1 más 3 es un 4. Pero qué interesante, ¿no? Volvemos a ver el 3 muchísimo. Cuando tú tienes una misión de vida y ya la conoces, si eres 1, 2, 3, 4, cualquiera de estos números del 1 al 9, es muy probable que cosas significativas en tu vida te pasen en días que tienen ese número. Este es el caso y un ejemplo claro, ¿no? A él el 3 siempre lo ha acompañado. Y el día que lo eligen papa, ahí está ese 3. Ahora, el 13 tiene varios significados. Hay personas que piensan que es un número negativo, que es un número malo o le dan una connotación mala u oscura. Y hay otras personas que creen que es un número de la suerte, que es un número bueno, etcétera. Entonces aquí depende. Ahora, es verdad que todos los números tienen dos armonías, es decir, dos polos, su energía positiva, su energía negativa, su armonía positiva o su armonía negativa. De tal manera que el 13 para el Papa Francisco parece que fue un número a favor de él, ya que no solo ha sido un papa que mucha gente ha reconocido, porque tiene varios primeras veces. O sea, el Papa Francisco ha sido primero en varias cosas y ahorita te lo voy a comentar. Pero también es cierto que el 13 nos recuerda de la capacidad de ser líderes en la creatividad. O sea, sumamos la energía del 1 y del 3. Líderes. Ahora, el número 4, cuando ya reducimos el 13, nos habla de bases, poner las bases, crear una gran institución, fortalecer esa institución. Y no es casualidad que entonces este es el Papa que fue elegido para hacer eso, porque sabes qué? Que cuando Benedicto decide renunciar e irse, en realidad sabemos todos que la Iglesia Católica, la religión católica, pues en aquellas épocas estaba pasando por muchas crisis en muchos sentidos, no solo por pues
mala reputación que está teniendo por los sacerdotes que han hecho daño a la comunidad, a los niños, etcétera, sino que además estaban perdiendo los valores, se estaban perdiendo las creencias. Entonces se necesitaba fortalecer esa religión, fortalecer esas creencias, esos valores. Y qué mejor que un padre que proviene de Latinoamérica, donde pues hay una gran cantidad de católicos. Entonces había que reforzar todo eso a toda esa comunidad enorme de América. De tal manera que fue una decisión bien pensada, ¿no? Es una decisión súper pensada, aunque nos hacen creer que se hace una selección y que el humo negro y el humo blanco a la hora de elegir a un nuevo papa, pero en realidad eso está súper planeado, súper pensado para ver quién es el siguiente papa, por qué lo van a poner, cuáles son los objetivos que quieren lograr con ese nuevo papa. Entonces, es como cualquier institución, como cualquier gran empresa que tiene metas y objetivos. Um, este fue el caso, ¿no? Lo han elegido con este número 4 en esa fecha donde lo eligen, que significa fortalecer esas bases que se estaban derrumbando. Y todavía hay un gran camino que recorrer. La Iglesia Católica tiene mucho trabajo y más cosas que modificar, definitivamente. Bergoglio es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Está también siendo el primer pontífice originario de América, como te acabo de mencionar. Interesante, ¿no? Su título completo, raramente usado, es Su Santidad el Papa Francisco, obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, arzobispo metropolitano de la provincia romana, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios y patriarca de Occidente. Si no sabías que todos esos son los títulos que tiene el Papa Francisco, pues ya lo conoces. Interesante, ¿cierto? Ahora vamos a hablar con más profundidad acerca de su enfermedad. Y es que la neumonía, que esa es la que él tiene, o pulmonía, que vamos a hablar desde la biodescodificación, ¿no? Y aquí te voy a poner de nuevo esta imagen que se ve claramente lo que significa una neumonía o una pulmonía. Eh, son lo mismo, son enfermedades que son exactamente lo mismo. Y es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. La mayoría de las veces la neumonía es infecciosa, pero no siempre es así. Aquí te voy a poner esta imagen que muestra claramente cómo se ve una neumonía. Fíjate bien esto. Y cómo se ve un pulmón limpio y sano. Ahora, veamos más detalles de la neumonía. La neumonía puede afectar a un lóbulo pulmonar completo, neumonía lobular, a un segmento del lóbulo, a los alveolos próximos a los bronquios, que ahí a eso se le llama bronconeumonía, o al tejido intersticial, que a esto se le llama neumonía intersticial. Y bueno, al final todas se desprenden de lo mismo, ¿cierto? Ahora, lo más habitual es que es provocada por un neumococo, por una bacteria, por un virus. Los síntomas son escalofríos, fiebres, fuertes dolores en el pecho del lado afectado, tos seca en un principio para volver luego expectorante, transpiración abundante, posible cianosis de labios y las uñas y aceleramiento de la respiración y el pulso. Veamos, en biodescodificación, los pulmones solo representan dos cosas y nada más. Miedo a la muerte o miedo a perder el territorio. Escuchemos esto. Amenaza en mi territorio, amenaza de perder mi territorio, que alguien me desplace. Curioso. Y no es que yo viva con miedo a morir,
lo que daña mis pulmones, sino el momento de vivir algo en mi vida diaria que conlleva un impacto emocional ante el cual yo reacciono con miedo a morir. Es decir, podría ser una enfermedad grave que me ha sido diagnosticada, un ataque violento, un secuestro, accidente, etcétera. Y ahí me voy a detener solo un poquitito para hacer un paréntesis. Te comenté que a los 21 años el Papa Francisco se le había detectado una neumonía y que era grave, por lo tanto le hicieron una extracción de uno de sus lóbulos. ¿Te acuerdas? Bueno, 21 años. ¿Qué estaba viviendo el Papa a los 21 años? Bueno, el Papa Francisco tiene una larga historia. En Argentina, defendiendo a personas que corrían peligro por persecución política. No voy a entrar a detalle de lo que estaba sucediendo, pero es verdad que él ayudó a algunos de estos que escapaban pues del gobierno en su momento. Él los ayudó a esconderse, él los ayudó a escaparse. Y yo obviamente cuando él fue cuestionado, cuando a él lo entrevistan, pues lo acorralan de alguna manera para que diga información, obviamente seguro que vio el peligro y vio que podía perder la vida. Y seguramente de ahí es que se detona su enfermedad, porque esto que te estoy contando, donde él estuvo ayudando a estas personas, fue cuando él tenía 27 años, en 1957. Entonces no es casualidad. De alguna manera, él estuvo cercano a morir o a que lo quitaran de donde estaba, siendo un padre ya, de tal manera que estoy segura que ahí es donde empezó su problema de miedo a morir o a perder mi territorio. ¿Te das cuenta cuántas cosas están tan relacionadas? Ahora, ¿por qué le vuelve la enfermedad ahora o qué está pasando? Bueno, vamos a continuar escuchando. Todos sabemos, porque lo sabemos, que vamos a morir, eso es un hecho, pero una cosa es saberlo y otra muy distinta es ver la muerte de cerca y peor aún, escuchar a un médico, un familiar, amigo comentar que estoy cerca de la muerte. Obviamente, el hecho de que lo hayan a él atrapado para que confesara o para que dijera la verdad de dónde estaban las personas que buscaba el gobierno, seguramente los amigos cercanos a él habrán dicho, te pueden matar, ¿cierto? O sea, eso es una realidad. Entonces se enferma de esto después de eso, claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a manifestar lo que la boca ha callado. Su emoción fue, puedo perder la vida, y es un bioshock. Sin embargo, al no expresarlo, al no canalizarlo correctamente, el cuerpo lo resiente. Y ahí viene el síntoma y ahí viene la enfermedad. Ahora, continuamos con lo que está pasando actualmente. En biodescodificación podemos pensar que podemos estar enfermos de lo que sea y puedo saber y sentir que saldré adelante, tal vez con trabajo, esfuerzo, con cuidados, pero si mi creencia es débil, si confío más en lo que me dice alguien como el médico que te puede decir que tienes una enfermedad incurable, por ejemplo, y confío más en eso que en lo que yo siento, un simple diagnóstico de mi médico me puede literalmente matar, porque ese miedo a morir lo dirigiré a mis pulmones y yo mismo acabaré conmigo. ¿Y por qué los pulmones? Porque los pulmones son vida, porque nuestro sistema respiratorio depende de nuestros pulmones, porque al inhalar el oxígeno, se va directo a nuestros pulmones y eso es vida. Entonces, tener miedo a perder la vida es lo que puede causar una enfermedad en mis pulmones. Se podría decir que un 90% de los casos de pulmonía obedecen a esta base de miedo, casi siempre ocurrida a la par de cualquier otra enfermedad en la que llevamos tiempo trabajando para solucionar. Y sí, porque el Papa ha sido diagnosticado con otro tipo de enfermedades de los nervios, ha sido declarado con artrosis, etcétera. Entonces, ahí hay que ver todo lo que estará viviendo él a nivel salud y que no, los medios no lo dicen completo.
El otro punto a revisar, independiente o relacionado con el miedo a morir, es la amenaza de pérdida de territorio. Ya sabemos que territorio es todo lo que yo considero que es mío, que me pertenece. Podríamos decir que lo que acabamos de analizar es mi territorio, o sea, la vida, porque es mía y está amenazada. Hay peligro de perderla. ¿Lo notaron? Al final, el miedo a morir es perder mi territorio. Ahora, yo puedo presentar una neumonía si en algún momento de mi vida siento, percibo, creo o simplemente yo lo, lo creo, porque a veces nosotros mismos creamos las cosas, que hay una amenaza de pérdida en mi territorio. Si siento que puedo perder algo o a alguien, que me pueden quitar algo o a alguien. Entonces, esto aplica para las personas que pueden creer que están llegando muchos jóvenes a la empresa y puede que pierda su trabajo. Puede ser para alguien que piensa que su esposo está saliendo con muchos amigos y puede conocer a alguien que le puede quitar entonces el lugar a la esposa. Puede suceder que te estén quitando de tu casa, que te den una hoja de desalojo y tengas que perder tu casa, o a lo mejor no pagaste la hipoteca y puedes perder también tu casa. Entonces, aquí hablamos de pérdida de lo que pertenece a ti o lo que tú crees que te pertenece. Ahora bien, es verdad que esta enfermedad grave que está padeciendo el Papa Francisco se puede curar, pues en realidad es muy difícil, porque de acuerdo a las últimas imágenes obtenidas, así es como se ve o se mira su pulmón derecho. Me voy a hacer más a un lado para que vean a lo que me refiero. Entonces, fíjense la diferencia entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Ahora, ¿qué pasa? Que lo único que procede para él son cuidados. Cuidados, tiene que mantenerse con oxígeno, tiene que estar tranquilo en la mayoría de los casos para que no se exalte, porque eso le requeriría adquirir más oxígeno o inhalar más oxígeno. En fin, debe tener muchos cuidados. Por eso es que pues se nos están dando pequeños avisos de que esté estable, pero que pudiera tener una crisis en cualquier momento. Ahora es verdad que su edad ya es avanzada, 88 años, y bueno, ha sido papa por todos estos últimos años. Me parece que ha hecho un trabajo donde será recordado. La gente está orando por él, la gente le anima a que continúe y vamos a esperar a que eso suceda, pero es cierto que el tiempo es poco, eso es cierto. Ahora, bueno, ya sabes esta información, espero que te sirva. Si conoces a alguien que haya padecido de esta enfermedad o padezca de esta enfermedad o eres tú, pues ya sabes qué es lo que lo detona. Así que te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Gracias por estar aquí. Nos vemos en otra noticia. Hasta pronto.